marzo de 1994, la leucemia le arrebató a la literatura a uno de sus malditos. Charles Bukowski murió a los 73 años, consagrado, consentido de los lectores, idolatrado por algunos. Una vida de excesos, ambientes sórdidos, pasiones desenfrenadas y dosis de alcohol insuficientes abundaron en la vida del autor. Nació en Alemania el 16 de agosto de 1920. Hijo de un militar estadounidense y una alemana, tenía 2 años cuando su familia se trasladó a Los Ángeles. Ahí vivió sus mejores y peores experiencias. La pobreza y los conflictos con su padre fueron constantes durante su infancia y la adolescencia. En su juventud, intentó vencer la timidez con alcohol y abundantes lecturas. No tuvo ni novias ni amigos. Truncó sus estudios de periodismo para ser un vagabundo. Autodidacta, acumuló diversos empleos: garrotero, cartero, oficinista, ballet parking, dependiente. A los 24 años, publicó por primera vez en una revista. Se trató del relato corto Secuelas de una larguísima nota de rechazo. Heredero de Henry Miller y de Jack Kerouac, apenas se dibujaba la prosa del escritor aclamado. Atormentado por el acné, fue autor de historias con referencias a su nacimiento y su infancia. A mediados de los 50, cuando trabajaba en la oficina de correos, creó su alter ego, Henry Chinaski. Ese trabajo lo inspiró para escribir el libro de cuentos Cartero, publicado en 1971. Novelista, poeta y cuentista, en sus obras son comunes personajes extravagantes, jugadores en ruina, prostitutas, viciosos o buscapleitos. Su escritura es cínica, fresca, sin cartabones, agresiva y acaso lasciva. Figura de la contracultura, solía decir: estas y otras cosas demuestran que la vida gira sobre un eje podrido. Ubicado como uno de los más prominentes de los llamados escritores malditos, otros títulos de Bukowski son Erecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones, Escritos de un viejo indecente y Factotum. Posterior a su muerte, fue editada su novela Pulp. Estamos aquí tratando de acordarnos cómo se llama el personaje de Californication, que se llama Hank Moody y que es un evidente homenaje a Bukowski, incluso por el, bueno, no por el nombre, digamos, el casi nombre, que es Hank, ¿no? Lo hace David Duchovny, el agente Fox Mulder, pero ya, digamos, trabajadito por la vida, ¿no? O sea, con ciertas redondeces, cierta decadencia, un convincente borracho que alcanza un notable éxito en el contexto de Los Ángeles, nada menos, cerquita del cine, ¿no? Con las editoriales mainstream, a pesar de que tiene una actitud permanentemente contracultural, etcétera, etcétera. Bueno, esto viene a cuento por Bukowski, que es de quien queremos hablar. Es un programa pues, que nos han pedido ustedes muchísimo y que muy negligentemente no habíamos hecho hasta hoy. Y es que yo me pregunto, ¿de veras era de tantas intensidades Bukowski? Es decir, hizo muchísimos, vamos a llamarlos performances públicos, pero ¿tú crees? Tú eres escritor. ¿Tú crees honestamente que podía escribir tan briago y que tenía una vida tan intensa? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, bueno, evidentemente una de las primeras cosas a destacar de Charles Bukowski es que creó un personaje de sí mismo, ¿no? Que después tuvo que sostener su leyenda, ¿no? Sí. Entonces, claro, en público sí daba esta imagen en las lecturas de borracho, de picapleitos, insultaba a la gente, arrojaba vasos con vino y terminaban las lecturas ahí en una camorra, ¿no? Pero yo supongo que ya a la hora de encerrarse en su cuarto a escribir, pues seguramente hacía a un lado las botellas, aunque Jorge Herralde, su editor español, sí cuenta en el libro de Opiniones Mohicanas que lo fue a visitar en los 80 y que, pues, al parecer, sí, él le dijo, pues, Bukowski, que escribía hasta que el alcohol, o sea, hasta quedarse dormido de borracho. Y seguía bebiendo mientras escribía. Ahora, no lo vio. Yo, o sea, de verdad,
en el momento en que el alcohol te empieza a alterar tantito, a mí me resulta imposible el proceso de escritura, no sé a ti, ¿no? No Y se en puede todo escribir, caso, no se puede escribir borracho, ni mucho menos crudo. bueno, sí. Y en todo caso, cuando intentas escribir borracho, al día siguiente lees lo que estabas haciendo y dices, ¿por qué lo Te hice? quieres volver ¿no? a emborrachar de la Sí, vergüenza. fíjate que es un autor muy disciplinado, digamos, a juzgar por la extensión y la frecuencia de su obra y la diversidad de su obra. Además, yo creo que es un autor muy disciplinado, Bukowski. Tiene más de 50 libros, lo cual otra vez refuerza un poco esa teoría, ¿no? Es decir, que se encontró un personaje y lo ejecutó. Ahora, ¿lo has releído Sí, últimamente? bueno, Yo no. Yo hace un rato que no lo Yo leo. lo leí con mucha atención hace 15 años, ¿no? Fue mi efervescencia de Bukowski. O sea, y bueno, tenías 15. 15, 16 años, y bueno, con miras al programa lo estuve releyendo y me divertí mucho, ¿no? Ahora, es un escritor prolífico porque además hizo mucha poesía. Mucha poesía. Pero tardío, es decir, su primer novela, que es Cartero, la publica a los 50 Sí. años. Y la escribe a los 50 años, ¿no? Entonces, antes había estado publicando poesía en revistas underground, pero es hasta que John Martin, su legendario editor de Black Sparrow Press, le dice, te voy a dar una cantidad de $, al mes para que dejes tu empleo en la oficina de correos y te pongas de lleno a la escritura. Entonces, así nace la leyenda de Bukowski. Porque en efecto trabajaba para los correos, además, ¿no? Claro. Es decir, lo digo por esto, ¿no? También es una vida donde parecen confundirse todas las vidas, pero parecen confundirse los mitos, digamos, que creó en torno a sí mismo con los hechos puros y duros, ¿no? Creo que esa es otra cosa que manejó muy hábilmente Bukowski. Ahora, no sé qué tanto lo has leído, pero hay, digamos, no es casi como, estoy hablando más bien de su narrativa, ¿no? Pero de veras no es casi como un mismo libro escrito a lo largo de muchísimos años. En otras palabras, no es un escritor que encontró un tono, un registro, vamos a llamarle una zona de confort, y ahí se quedó. Bueno, sí puede ser un escritor repetitivo, incluso en anécdotas, ¿no? Hay ciertas anécdotas que tú las lees en algún poema, luego la vuelve a contar en un cuento, luego aparece esa anécdota en una novela, pero nunca te cansa. Al menos yo recuerdo estas lecturas de Bukowski que son muy divertidas, porque aunque fue el gran narrador de Los Perdedores, de ambientes sórdidos, de prostitutas, de borrachos, de desempleados, de la otra cara del sueño americano, siempre lo narró con mucho desparpajo, con mucha ironía, y sus libros son muy divertidos. Incluso Entonces, mucha no aburre. autoironía, ¿no? Ah, no, por supuesto, era el primero en burlarse de sí mismo y de burlarse de todos sus colegas. Odiaba, bueno, era un misántropo. Era un misántropo, Odiaba totalmente. a toda la humanidad. Él, en línea textual dice de algún texto, en alguna novela dice, si cayera una bomba y borrara a la humanidad, no se perdería nada. Entonces, pero a los que más odiaba eran a los escritores. A Hemingway en particular, que además cuando él empieza a escribir, Hemingway acababa de morir unos años antes. Entonces era el gran santón de la literatura estadounidense. Los beatniks habían escrito en los 50, unos años antes, sus libros más importantes. Entonces a todos ellos los rechazaba. Y se burla de todos ellos en sus novelas y de la figura del escritor en general. Eso es muy interesante en su obra, como que los pone en su lugar. Fíjate que es curioso lo que dices. En efecto, la vida es irónica y tiene muy mala leche, ¿no? Y lo vemos incluso en la nota, suele vinculárselo con la generación Beat, ¿no? Bueno, yo creo que está muy lejos de la generación Beat, es decir, muy lejos de, digamos, aquellas veleidades un poco orientalizantes que tenían, no sé si estás de acuerdo. De la cuota de, aunque iban de irreverentes y lo eran en muchos casos, de la cuota de solemnidad un poco militante que también tenían. Claro. Es decir, va casi a contracorriente de la generación Beat, ¿no? Totalmente. Y la odiaba. Totalmente. Y él es más bien un escritor del llamado realismo sucio, ¿no? Ajá. Esta escritura minimalista, despojada de florituras, muy directa y obviamente centrada en los personajes marginales, ¿no? Puede ser compañero de algún modo, aunque no tan claramente. Paul Bowles también se le relaciona Sí. con el realismo sucio, el mismo Raymond Carver, pero más que nada por el estilo minimalista y de personajes marginales. Pero era un solitario. Su antecedente era John Fante, escritor también angelino, marginal, él sí desconocido hasta hace poco, que incluso la editorial Anagrama lo ha reeditado, Sí. pero él era el único escritor que públicamente Bukowski decía, admiro John Fante, y lo consideraba su maestro, ¿no? Yo, de hecho, a ver si estás de acuerdo, hay unos poquitos escritores por ahí, creo que particularmente en los Estados Unidos, ahora que lo pienso, de los cuales es
muy difícil decir dónde están sus antecedentes, sus maestros, sus guías, sus influencias o lo que tú quieras, ¿no? Pienso, no en Raymond Carver, porque ahí está Chekhov como muy claramente, pero pienso en James Ellroy, por ejemplo, que además ha sido como muy refractario a hablar de literatura. Claro. Y en el propio Bukowski, es decir, más allá de John Fante, efectivamente, es muy difícil encontrarle las raíces, ¿no? ¿Tú por dónde las buscarías? Ahora, es interesante que menciones a James Ellroy porque también es un escritor angelino. Sí. Y yo ubicaría que de los escritores, según mi opinión, que no por ser angelinos, sino porque utilizaron a Los Ángeles, la ciudad, como un personaje y la retrataron como pocos. Fue uno Bukowski, por supuesto, otro James Ellroy y el otro es Bret Easton Ellis, ¿no? Claro. Que sería la otra cara. Ciertamente. Bukowski con los pobres, los perdedores, los marginados y Bret Easton Ellis con los ricos. Y James Ellroy siempre en el pasado, los 40, los 50 y los gángsters, ¿no? Ahí, leyendo a esos tres autores, uno puede tener un panorama magnífico de lo que es esa ciudad mítica, ¿no? Ellroy lo que tiene es que yo creo que es que de verdad creo que tiene sus muchos vasos comunicantes con Bukowski, ¿no? Lo que pasa es que Ellroy sí tiene una, digamos, tendencia a la musicalización de la prosa, que me parece que en Bukowski tampoco está, ¿no? Es decir, Bukowski sí es... No, pues sí, es como un martillazo. Como un ¿no? martillazo, ¿no? Ahora, me preguntabas de dónde se podrían rastrear los orígenes de Bukowski. Bueno, John Fante claramente, y también en Céline, que era uno de los otros escritores que él también a regañadientes decía, lo admiro, ¿no? Pero digamos, un personaje como él, que denostaba a la mayoría de los escritores, pues es difícil, ¿no? Generalmente un escritor, bueno, pues puede reconocer públicamente sus influencias, pero él se veía como una generación espontánea, por decir, un brote único, ¿no? Era Leo, ¿no? Si vamos a los clavados de los signos, era Leo, mucho ego, ¿no? Entonces, y mucha personalidad, ¿no? Entonces él no reconocía influencias. Ahorita platicamos de cine, si te parece, porque ha tenido sus adaptaciones. Ustedes digan lo que ya preguntamos aquí. De veras se puede escribir borracho. Es dudoso. Ahorita venimos. Sí, hay algunas adaptaciones, unas cuantas adaptaciones de la obra de Bukowski al cine. Bukowski, además, pues como angelino, habla mucho no de cine, habla del mundo del cine, habla de Hollywood propiamente, se burla muchísimo, es muy irónico, es muy mordaz con el asunto, pero hay adaptaciones, hay por ahí una película, creo que es medio noruega o algo así, con Matt Dillon. Factotum. Factotum, exactamente. Pero sobre todo está Barfly, de Barbet Schroeder, que es un francés, pese a lo que puede sugerir su nombre. De origen iraní. De origen iraní, un excelente cineasta, además. Muy bueno. La Virgen de los Sicarios. La Virgen de los Sicarios, este documental El abogado del diablo, creo que le pusieron en español, en fin, ¿no? Es muy bueno, está claro. muy provocador. Y hace yo creo que una adaptación muy fidedigna de Bukowski, ¿no? Del espíritu de Bukowski, apoyado por Bukowski, además. Claro, es un guión original de Bukowski. Sí. Que toda esa aventura de cómo se construye esta película la cuenta en una de sus mejores novelas que se llama Hollywood. Y entonces ahí obviamente se burla de todo el mundo de Hollywood, pero va narrando las vicisitudes para una persona como él, un tanto en apariencia desobligada, desparpajada bohemia, que se tiene que ceñir a los caprichos de la industria para producir esta película, este guión, ¿no? Lo que pasa es que sí tiene tiene olor, tiene sabor callejero, ¿no? Creo que Mickey Rourke está muy bien. Claro. Dunaway. ¿Cómo se llama? Es Frank Stallone, me parece, el hermano de Sylvester como bully de bar, digamos. Está magnífico. Y Faye Dunaway es increíble, ¿no? Porque es una Faye Dunaway en su fase decadente, digamos, arrastrada por el alcohol, porque precisamente es una bebedora tremenda. Es un papel magnífico. Y Mickey Rourke, antes de esa transformación que sufrió cuando se mete en la vida real a boxear y bueno, es ahora esta especie de freak, gran actor que vemos todo operado y golpeado, ¿no? Pero ahí está todavía en su etapa de galán, ¿no? Pero ¿a poco no te gusta, estamos desviándonos, pero no te gusta este Mickey Rourke? Me encanta. Convertido en un verdadero freak, es decir, operado, absolutamente intoxicado de anabólicos, ¿no? Actúa mejor que nunca. Actúa mejor que nunca, ¿no? ¿Cómo debes leer a Bukowski? ¿Hay una manera mejor que otra? ¿Hay por dónde empezar?
con Bukowski o realmente te parece que es un tanto indiferente? No, bueno, yo sí recomendaría empezar por Cartero, su primer novela, que además es una novela corta, muy irónica, muy mordaz, muy divertida, y además uno entra a su gran alter ego, que es Henry Chinaski. Exacto. El protagonista de todos sus libros, de todas sus novelas, es Henry Chinaski, que es él, un tipo desobligado, borracho, peleonero, obsesionado con el sexo, o sea, Bukowski. Y es ese mismo personaje siempre, y ahí lo vemos en sus vicisitudes en las oficinas de correo, siempre rechazando el empleo, rechazando a los jefes, al status quo, evidentemente, emborrachándose, peleándose y sufriendo con las mujeres, ¿no? Es una buena entrada. Y el libro de música de Cañerías, que son cuentos, ¿no? Sí. Son cuentos también, en el Bukowski más destilado, más puro está ahí, ¿no? Fíjate que me quedé pensando en la referencia a Henry Miller, y no es tan mala, porque yo creo que Henry Miller en general tiende a ser como un poco aburridamente filosófico, vamos a ponerle comillas, pero es cierto, ¿no? Ese tipo de relación con el trabajo, con la oficina, con el statu quo, ¿no? Con el establishment, digamos, es cierto, ¿no? Que es también muy Henry Milleriana. Y sexosos los dos, ¿no? Y Tenían esta sexosos, obsesión por el sexo. Digamos que Bukowski podría ser un Henry Miller, pero sin la filosofía, ¿no? O sea, es Sí. más directo a las anécdotas y desprovisto de cierta paja, ¿no? O sea, sí podemos hacer esa comparación, ¿no? Oye, ¿y como poeta? Muy bueno, a mí me gusta. También directo, sin metáforas metafísicas, sin estas cosas que a veces en la poesía es más difícil comprender. Así es. Él igual directo y hablando también de mujeres, de sexo, de borracheras, ¿no? En fin, a mí me gusta mucho también su poesía, ¿no? O sea, también hizo muchos libros de poemas. En español no está la mayoría, hay algunas antologías interesantes, ¿no? Soy la orilla de un vaso que corta, de un vaso que sangra, ¿no? Esa es una de ellas. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero sí, también recomiendo su poesía y es muy similar a su narrativa. Como te decía, incluso algunas anécdotas se repiten tanto en su poesía como en su narrativa. Yo creo que cuando yo era joven y se oía Rock 101, Claro. una estación de radio que fue, digamos, legendaria, yo creo que Jordi Soler leía a Bukowski. Sin duda. Y el primer Jordi Soler. El primer Jordi Soler, y generaba un tremendo entusiasmo. Y a ver si estás de acuerdo, también es uno de esos autores, pienso en México en José Agustín, por ejemplo, que tiene una gran facilidad para generar lectores nuevos, ¿no? Claro. O sea, para enganchar con lectores que pueden ser complicados de enganchar en otros contextos, ¿no? No, y qué bueno que dices eso, porque, digamos, yo creo que la literatura de Bukowski puede ser leída por personas de cualquier edad, pero particularmente atrae a los jóvenes. Porque cuando uno es joven y es un joven romántico, estos temas obviamente tienen mucho punch, ¿no? Uno está en la iniciación del sexo, de las borracheras, en fin. Entonces Bukowski habla de todo esto, de la vida bohemia, y los jóvenes sí se sienten. Hay un magnetismo de la literatura de Bukowski hacia los jóvenes, ¿no? Sin duda alguna es el público más cautivo que tiene, ¿no? Era casi un performancero, ¿no? En cierto sentido. Es decir, era una imagen pública. Y lo era además como con mucha congruencia. Sí. Él en público sostenía su leyenda de bravucón. Calculadamente, ¿verdad? Calculado. La mujer tuvo varias mujeres, pero Linda Lee, que fue su última mujer, lo acompañó en los últimos años de su vida, lo cuidó mucho, ¿no? Lo cuidó mucho, era una mujer naturista, tenía una tienda de alimentos macrobióticos, entonces ya solo lo dejaba beber vino. ¡Qué maravilla! Lo alimentaba, entonces también, digamos que ya al final era más finta faramaya que otra cosa, ¿no? De hecho es bastante longevo para haber sido un escritor maldito, 74 años. 74. No ha de haber sido tan maldito. Te digo que no, te digo que seguro hasta hacía un poquito de ejercicio. Ok, y enseguida, ¿qué otro libro agarrarías como para continuar? Bueno, Hollywood, ¿no? Hablábamos donde habla descarnadamente del mundo del cine y la película de cómo hace el Barfly, ¿no? Que en el libro se llama El baile de Jim Beam. No se refiere al libro como Barfly, sí, porque es el whisky que él bebía, ¿no? ¿Cómo no? Y entonces hay muchos guiños, se reconocen muchas personas. Aparece David Lynch, un dato curioso. Él no hablaba mucho de qué películas le gustaban, pero sí decía que su película favorita era Eraserhead, sí, que es la ópera prima de David Lynch y probablemente su filme más perturbador, que ya es mucho decir en un cineasta como David Lynch. Por ahí aparece David Lynch, aparecen otros personajes reconocibles, de algunos los trata bien, de otros se burla, pero es también es conocer la parte de Bukowski ya
famoso, porque habla de que tiene que ir a comprar una casa, porque su contador, su asesor fiscal ya está recibiendo muchas regalías, le dice, para que no pagues tantos impuestos, ten propiedades, o sea, estás viendo ya al Bukowski entrando como a la vida adulta, ¿no? Entonces, en ese sentido es una novela muy divertida, ¿no? Factotum porque es el peregrinaje por todos los empleos, eso es un factotum, ¿no? El que hace de todo. Sí, y claro. Bukowski trabajó de muchas cosas, ¿no? Te propongo como despedida que nos comprometamos a llegar a la vida adulta, Bernardo, a eso de los 70. No, Igual que Bukowski. Es la gran enseñanza de Bukowski. Vive mucho y diviértete. Muchas claro. gracias. No, gracias a Qué ti. bueno que estuviste por aquí. Señores, se les agradece la compañía, les mando un abrazo. Nos vemos.